Tengo el honor de presentar a mi estimado amigo Enrique Rico, que bueno, todos lo conocen, es el organizador de este evento y es escritor, autor de la ley. Una imagen no es algo que explica, sino es algo que complica aún más la realidad. Cómo utilizar la imagen en un arte político, si en definitiva la imagen es algo que es simplemente cáscara, que es algo que no es sustancial, por llamarlo de alguna manera. Pero todo eso cambia cuando muere Orlando Zapata Tamayo. Y yo por primera vez en mi vida empiezo a enfrentar a la imagen de otra manera y me doy cuenta que una imagen sí puede volver a su estado de entelequia, o sea, a hacer realmente, a encerrar realmente un concepto y poderlo transmitir. Y lo descubro a través de la ruina. Y para mí la imagen de Orlando Zapata es la imagen de la ruina, es como un templo arruinado. Y es la calavera en el Vanitas Barroco. Y entonces descubrí que pervirtiendo a la imagen o usando la calavera se podía activar de nuevo el sentido de una imagen. Partió esta serie de pinturas que son papeles estrujados. Estos óleos sobre lienzo son papeles estrujados. A ver, espera. Esta obra se llama Wrinkled October y es Mr. Kennedy con Mr. Khrushchev haciendo el tiro, ¿no? Esto es Mao Nixon, Wrinkled Dealing se llama. Ahora, la cosa es que, ¿qué estoy tratando? Yo estoy tratando un poco aquí por supuesto, arruinar la imagen en la pintura misma y convertir al retrato, transmutar el género, convertir el retrato en naturaleza muerta, en Vanitas también. Empty Marks. Y esto forma parte de una serie de origamis que también son maneras de construir la imagen, ¿no? Yo empiezo con una imagen en un papel y lo voy doblando. De esto también tengo una serie de videos. Lo voy doblando y voy creando otra cosa con esa imagen. El resultado del origami termina siendo otra cosa diferente por completo a la imagen misma, ¿no? Como por ejemplo el compañero Guevara. Este se llama Flying Chess, ¿no? Chiringa. El mundo físico es una copia de una realidad superior, de una realidad ideal, ¿no? Yo creo que a Platón, si hubiera conocido los medios que nosotros hemos conocido, y hubiera vivido el mundo tal y como lo vivimos hoy, tal vez hubiera llegado inevitablemente a la conclusión de que en la ruina se puede volver a recuperar ese sentido enteléquico en nuestra realidad, en la realidad extensa, quiero decir. Porque la ruina viene a convertirse de alguna manera en algo, bueno, es algo depurado por el tiempo, etc. Y es el objeto que ha retornado a la idea pura. Y esto a mí me parece fascinante, ¿no? Por Acid Vanitas. Son fotografías que no están trabajadas. O sea, aquí no hay efecto de ningún tipo digital, ni de edición, ni nada. Es simplemente la fotografía digital tal y como. Yo lo que hago es que creo un set, hago la composición y tomo la foto con una exposición muy larga. Estos son los esto es parte con el mismo líquido, o sea, tomar del mismo líquido que está reflejando, tomarlo como modelo, porque es otra forma de cómo acercarse, de cómo la imagen puede retornar a su eficacia, ¿no?
que es a través del reflejo, a través de arruinar la imagen. Franklin Brito es un disidente que muere en una huelga de hambre muy similar al caso de Orlando Zapata Ormán. Muere en huelga de hambre exigiendo que se le devolvieran las tierras a los campesinos y a algunos campesinos del área y a él y a su tierra que se habían sido expropiadas. Esta es otra imagen del mismo formas. Este es Orlando Zapata sobre la fachada de la Oficina de Intereses de Cuba en las Naciones, o sea, en Washington, perdón. Esto es en Madrid, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El día que yo hice esta performance coincidía con la llegada de los presos que habían aceptado ir a España, habían aceptado la deportación, gestionada por Moratinos. Y Moratinos estaba dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando yo empecé a hacer esto. Me mandó a todos los tipos de guardias civiles a vivir por haber para que nos sacaran de allí. Y hay una anécdota interesante que la hago rápido. Yo estoy conversando con un guardia civil que me dice que me tengo que ir de allí, y es un guardia civil chino que hablaba tíos, que os digo. Y entonces el chino, pero un chinito, entonces yo le digo, ven acá, ¿de dónde son tus padres? ¿Son chinos? Me dice, sí. Y digo, bueno, entonces tú tienes que entender mejor que nadie lo que estamos pasando nosotros los cubanos. Y me dice, bueno, sí, pero es que yo estoy haciendo mi trabajo. Esto es por lo de los presos, ¿verdad? Le digo, sí, ¿cómo tú lo sabes? Me dice, no, porque leo la columna de Carlos Alberto Montaner todos los días. Entonces le digo, bueno, pero Carlos Alberto está aquí. Y Carlos Alberto está, creo que ya se había ido o algo así. Pero hablamos de Carlos Alberto y el tipo me dijo, bueno, mira, te vamos a dar, yo tengo que llamar a no sé quién, y entonces ellos se van a demorar con tantos minutos, así que eso te da de sobra para hacer lo que tú vas a hacer. Yo traté de que esto funcionara como el Vanitas. En el Vanitas siempre hay una calavera, hay un elemento de tiempo que recuerda que no somos eternos, que nos vamos a morir en algún momento y que hay que responder de alguna manera por la vida vivida, ¿no? Y así era como trabajaba, así fue como trabajó ese performance, ¿no? Hay gente que ha dicho que esto, bueno, que esto es más política que arte, etcétera. A mí eso me parece maravilloso, me encanta, porque yo creo que el arte contemporáneo es casi, se le pide al arte contemporáneo desde, vamos a decir, desde Duchamp, que yo creo que es quien marca bien eso. Al arte contemporáneo se le exige que juegue con esos límites. La gran pregunta que establece el arte contemporáneo es precisamente esa: ¿esto es arte o no es arte? Una de las cosas que me lleva a mí a esta obra, empezar a construirme esta obra, es, hay unas palabras de María Zambrano, una filósofo española, que me parecen geniales. Ella escribe, hace un ensayo sobre la ruina, que es muy bello, y la cito, dice: y entre las ruinas, la que más conmueve es la de un templo. Todo templo, por más perfecto que sea en su forma, en su belleza, tiene algo de intento frustrado. Y cuando está en ruinas, parece ser más perfecto, auténticamente un templo. Parece responder entonces adecuadamente a su función. Un templo en ruinas es el templo perfecto y a la par la ruina perfecta. Y toda ruina tiene algo de templo, un lugar sagrado, porque encarna la ligazón inexorable de la vida con la muerte.